y es mi hombre verdadero, Creador, Padre y Redentor mío, por ser vos quien sois, bondad infinita. La voz de una de las niñas videntes de la aparición de Garabandal en España. La grabación es de 1962. Las niñas generalmente entraban en éxtasis, caminaban hacia atrás y rezaban el rosario. Entraban en trance y entregaban mensajes a la humanidad, de parte de la Gran Madre, de parte de la Gran Señora, de parte de la Virgen María. Fue una aparición increíble, fue una aparición que cambió en parte la historia de esa región de Garabandal en España. Pero en Colombia también hay un pequeño pueblo que se llama Soracá, Soracá en el departamento de Boyacá. Allí, desde hace unos pocos años, se dice que aparece la Virgen, que miles de personas la pueden ver. Y un sacerdote llamado Álvaro Puerta asegura recibir mensajes de la Virgen María, mensajes en los que le cuenta qué va a suceder en el futuro, profecías. Inclusive hace unos pocos años, en 2016, este sacerdote contó, como vamos a escuchar a continuación de su propia voz en este podcast, cómo la Virgen le había revelado que vendría una enfermedad que se propagaría por el mundo y que haría que las personas se quedaran en sus casas. Ya ven ustedes lo que sucedió. Yo no soy un creyente de estos fenómenos. Sin embargo, lo que pasa en Soracá, en ese pequeño pueblo de las montañas de Boyacá en Colombia, en las cimas de los Andes, es a lo sumo sorprendente. Así que amárrese los cinturones y escuche hasta el final, porque esto va a estar increíble aquí en los audios de Cruz Escribiente. Salve, muy favorecida. El Señor es contigo. Bendita tú entre las mujeres. No temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Las palabras con las que el arcángel Gabriel, el mensajero, se habría dirigido a María allí, cuando era solo una jovencita, para anunciarle que iba a tener al Hijo de Dios. Iba a ser la madre del Mesías. María, la gran madre de la humanidad. Muchos teólogos, antropólogos, historiadores dicen que la Virgen representa a esa gran madre. Si se quiere, en términos andinos, esa gran Pachamama. Si se quiere, en términos asiáticos, Gaia, la madre de Dios. Y ha habido muchísimas apariciones alrededor de la historia. Muchas de ellas, escuchen muy bien, ligadas a momentos políticos de guerra, de destrucción. Es muy raro, les quiero decir, que la Virgen siempre se manifiesta a grupos de niños que son videntes, que entran en trance, en éxtasis, y envía mensajes secretos, siempre relacionados con las guerras, siempre antes de grandes conflagraciones, de muerte, destrucción, de enfermedad. Y eso es muy interesante desde el punto de vista teológico e histórico, porque significa que una gran entidad luminosa está por allí, que interviene en nuestro mundo. Un ser que, según la tradición, fue una persona como usted y como yo, pero que ascendió directamente al cielo y que aviva la fe de cientos, de miles, de millones, de miles de millones de personas alrededor del mundo. Las primeras manifestaciones son muy antiguas, tienen milenios. Sin embargo, hay unas que son muy importantes. Por ejemplo, la aparición de Nuestra Señora de Guadalupe en 1531, la aparición de la Virgen de La Salette en 1846 en Francia, la Virgen de Fátima, de la cual también vamos a hablar allí en esa cueva de Iria, en Portugal, en 1917. Al margen de todas estas apariciones, de todas estas manifestaciones sobrenaturales, conexiones con lo divino, también en Colombia en los últimos años ha habido un fenómeno religioso masivo en un pequeño pueblo llamado Soracá, como les había mencionado al comienzo de este podcast. Soracá queda al lado de Tunja, que es la capital de Boyacá. Queda muy cerca, es casi un barrio. Los domingos y los lunes festivos se cierra incluso parte de la vía y la gente se va montando bicicleta. Es un pueblo muy pequeño, de gente buena, trabajadora, que cultiva la tierra. Allí se produce una gran cantidad de papa, sí, de papa.
Es una zona conocida por la cebolla también. Y bueno, en Soracá, Boyacá, en esa región, dicen que se aparece la Virgen luego de que llegó un sacerdote llamado Álvaro Puerta, quien habitualmente realiza misas campales. Imagínense ustedes un campo grande lleno de gente, se empieza una misa y muchos dicen que de repente el sol empieza a moverse sobre su cabeza. Muchos dicen que ven al sol bailar, al astro rey vibrando entre el cosmos, arriba en la bóveda celeste. Muchos dicen haber sido testigos de este extraño fenómeno. Algunos científicos dicen que simplemente lo que pasa es que uno se queda mirando el sol y que eso, quedarse observando fijamente arriba, directamente a la luz, hace que las personas sientan en un momento que ahí arriba nuestra estrella principal vibra, se mueve, se estremece. No sé si eso sucede. También otras personas dicen que cuando están allá en esa misa campal del padre Álvaro Puerta o en los campos cercanos han visto una mujer de blanco, una mujer joven, casi una niña, que va con una túnica azul que brilla como las estrellas en la noche. Y eso realmente es impresionante. Yo he escuchado varios testimonios de gente que dicen que la han visto caminar entre las multitudes o simplemente en una montaña. Algunos campesinos dicen que cuando van cerca al pueblo en una carretera descampada entre los árboles han visto una mujer de luz que brilla entre las arboledas, que brilla entre los campos, entre los cultivos. Escuchemos al padre Álvaro Puerta, que nos va a contar cómo comenzó su sacerdocio y su contacto con la Virgen María. Más adelante vamos a escuchar una extraña profecía del año 2016 que parece que se cumplió. Una profecía que habla de lo que nos pasó a nosotros, que nos hizo estar encerrados en las casas, esperando un milagro, que al final la ciencia lo hizo. Y por eso estamos nuevamente por allí, caminando nuevamente por las calles. También vamos a hablar, más adelante van a escuchar ustedes las profecías que le ha revelado supuestamente la Virgen María al Padre Puerta y que nos muestran un futuro un poco inquietante. ¿Quieren saber qué va a pasar? Vuelvo a decir, escuchen hasta el final. Por ahora, aquí está el testimonio del Padre Álvaro de Jesús Puerta. Son cosas muy extrañas y misteriosas porque a quien menos se le debe de conceder, se le da. Al comienzo de mi sacerdocio no entendía el para qué me había hecho cura. Pero viviendo en medio de los campesinos, que fue mi primer parroquia, la indefensión, la pobreza, de no tener dónde acudir, se empezaron a suceder cosas que el Señor me mostraba como que te hiciste cura también para que conmigo hagamos muchas cosas. Y los campesinos mismos fueron los que empezaron a difundir esto, aunque yo no lo creí. Lo que sí tengo seguro por el momento, no digo si Dios quiere, porque Dios para el bien siempre quiere todo. La voz del Padre Álvaro Puerta, que dice que se contacta nada más y nada menos que con la Virgen María. Algo que ya ha sucedido en muchos lugares alrededor del mundo, una tradición cristiana, pero que ahora pasa aquí. Lo más interesante son las profecías. Y de eso es que vamos a hablar en los próximos minutos, aquí en exclusiva, en los audios de Cruz Escribiente. El santuario de Fátima expondrá el escrito original de Sor Lucia abierto por las páginas que hablan de la tercera parte del secreto revelado por la Virgen en junio de 1917. El título de la exposición es Secreto y Revelación y se inaugurará el 30 de noviembre. Se trata de un manuscrito que solo ha salido en 2 ocasiones del archivo secreto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, donde permanece desde 1957. Una, cuando lo pidió Juan Pablo II después del atentado de 1981, y otra en el 2000, cuando el prefecto de la congregación, Joseph Ratzinger, lo llevó a Coimbra con la hermana Lucia para que reconociera el manuscrito. Un audio noticioso de hace 9 años, del 1 de noviembre del año 2013 exactamente, en el que se narra un acontecimiento histórico, la exposición del manuscrito original
del tercer misterio de Fátima, y es que las apariciones de la Virgen siempre han tenido un componente muy importante, que son las profecías, mensajes que envía directamente la Virgen a los videntes. En el caso de Fátima fueron tres muchachos, tres niños, Jacinta y Francisco Marto y Lucía dos Santos, que en 1916 entraron en contacto, según ellos, con una especie de ángel de la paz, que les enseñó a rezar y que les dijo en medio de un halo de luz muy fuerte, una luz muy brillante, que el próximo año iban a ver a la Virgen María, o sea, en 1917. Efectivamente, el domingo 13 de mayo de 1917, los tres niños se fueron a las montañas a pastorear sus ovejas en un lugar que se llama Cova da Iria, allá cerca del pueblo donde ellos habían nacido, que es en Fátima, en Portugal. Y Lucía dice que vio enseguida una mujer más brillante que el sol, vestida de blanco, con un manto de bordes dorados y con un rosario en las manos. Al comienzo los niños se asustaron un poco, pero la mujer les habló directamente, especialmente a Lucía, porque los demás niños dicen que no escucharon nada, aunque Francisco, el pequeño niño Francisco Pastor, dijo que había visto a la mujer, que no la había visto hablar y que no la había escuchado, pero que la había visto. Cuando llegaron, le anunciaron a todos los vecinos, imagínense, la mayoría de todos los que estaban allí, de los habitantes de este pequeño pueblo de Portugal, les dijeron que eran mentirosos y no les creían nada, hasta que sucedió el milagro del sol, uno de los hechos paranormales más grandes de toda la historia. El 13 de octubre de 1917, más de 70,000 personas fueron a donde estaban los pastores y afirman, muchos de ellos, 70,000 personas, que vieron cómo el sol flotaba sobre ellos y se movía como si bailara, como si hiciera una danza en medio de las nubes. Algunos de los presentes también aseguran haber visto a la Virgen María, haberla visto allá arriba, flotando, observándolos desde el cosmos. Algunos escépticos, como Carl Sagan, dijeron en su momento que no se trataba de apariciones. Imagínense ustedes, no, para ellos no eran apariciones, sino el resultado de enajenación, el resultado de una especie de psicosis temporal colectiva, impulsada por la fe, porque eran tiempos terribles. Estaban en la gripe española, que había acabado con gran parte de la población de algunos pueblos, y también en plena guerra mundial, la Primera Guerra Mundial, las tensiones derivadas de la Gran Guerra le llamaban en su momento. Entonces se dice que este fenómeno místico fue producido por estas condiciones sociopolíticas. Lo cierto es que después Jacinto y Francisca cayeron enfermos de la gripe española y fallecieron y se convirtieron en beatos. Estos dos pastores, estos dos videntes murieron. Algunos dicen que la Virgen misma les dijo que iban a morir, que iban a fallecer niños, para ser una especie de mártires de Dios. Al final Lucía sobrevivió, se convirtió en monja y entregó 3 profecías, 3 mensajes que son conocidos como los secretos de Fátima. El primero de estos secretos y misterios es realmente enigmático, porque los niños dijeron que los había llevado al infierno, que los había llevado a un lugar en donde había una especie de hoyos gigantes llenos de chispas, grandes incendios, que no sentían ni peso ni equilibrio, que escuchaban gritos y gemidos de dolor y desesperación, que se sentía todo muy mal, que sentían terror, que todo temblaba, incluso que llegaron a ver unas figuras que parecían humanas pero que eran deformes, grotescas, que ellos consideran eran demonios. Lo más extraño es que la Virgen después, al final de mostrarles todo eso, les dijo: muy pronto me los voy a llevar al cielo. Muchos dicen que esto es una profecía de la Guerra Mundial. Les estaba mostrando la Guerra Mundial, y que cuando les dijo que se los iba a llevar al cielo, pues obviamente murieron 2 de ellos. Entonces, que era una profecía que hablaba de eso, de que se iban a morir. Eso sí es completamente extraño. El segundo misterio es todavía más raro, porque pensemos que durante el tiempo de la Guerra Fría, la Iglesia tuvo unas relaciones muy fuertes, muy difíciles, con el Partido Comunista Soviético, inspirado en Marx y en Lenin. Pensaban que la religión era el opio del pueblo y que era una parte más, una estructura que servía en cierta medida para manipular. Y el segundo misterio de los niños de Fátima habla de que en algún momento Rusia se iba a convertir nuevamente, que iba a caer el comunismo, y efectivamente cayó en 1991. Pero el más extraño de todos los misterios
es el tercer misterio de Fátima, que fue revelado el 26 de junio del año 2000 por el Papa Juan Pablo II. El mismo Papa mostró los documentos, los mensajes que había escrito Lucía, quien había visto supuestamente a la Virgen, y en los cuales se hablaba de algo muy extraño, porque el tercer misterio o el tercer secreto de Fátima habla de que la iglesia será atacada y que vendrá un gran ángel con una espada de fuego. Es una visión un poco apocalíptica. Algunos lo relacionan con los escándalos que ha tenido la iglesia durante los últimos años. Lo cierto es que este tipo de profecías son comunes en las comunicaciones marianas. Es más, para los teólogos del Vaticano existe la Virgen María, está allí y se puede realmente comunicar con las personas. La última aparición es la de la Virgen de Medjugorje, que está allí en Serbia. Hay gente, otros videntes, que todos los días dicen prácticamente que entran en contacto y que envían mensajes a la humanidad. Y la otra es aquí en América, con el padre Álvaro Puerta, que es de lo que hablamos hoy aquí en los audios de Cruz Escribiente. Y aquí les quiero contar algo muy interesante, y es que el padre Álvaro Puerta en el año 2016 dio una profecía, así como los mensajes de Fátima, en vivo. O sea, lo dijo en medio de una misa. Afirmó que la Virgen le susurraba palabras al oído. No sé si sea verdad o sea mentira. Lo cierto es que hay algo coincidencial, porque lo que dijo el padre Álvaro Puerta, que escuchaba a la Virgen, era que le enviaba un mensaje a la humanidad porque venía una gran peste que pronto iba a caer sobre el mundo entero. Ustedes saben lo que sucedió después. Escuchemos esta profecía que de alguna manera se cumplió. Vuelvo a decir, puede ser una coincidencia, puede ser una realidad. Lo cierto es que sí sucedió. Y más adelante, después de escucharla, en el siguiente bloque vamos a escuchar las profecías de lo que viene para los próximos años, según las extrañas comunicaciones, los mensajes místicos que envía la Virgen de Soracá a varias personas. Así que escuchen ustedes primero al padre Álvaro Puerta, cuando en el año 2016, repito, dijo y afirmó que venía una gran peste y una gran mortandad. No es fácil, pues pueden haber muchísimos errores, no porque ella los diga, sino porque yo no los sé traducir bien. Entonces, con esto quiero que ella, en este momento, nos dé la gracia de aceptar con humildad lo que ella nos va a decir. Sus labios se mueven diciendo: los quiero mucho, los quiero tanto, mis hijos pequeños y pequeñas, qué bueno que están aquí. Hoy quiero decirles lo triste que estoy. Dios Padre del cielo no tolera más tanta blasfemia, tanto desafío. Habrá una pandemia mundial. Pandemia es una peste, algo así, no entiendo bien, por la cual la humanidad deberá volver los ojos a Dios. Esto es necesario, hijo, es necesario. No aguanta más. Tanta blasfemia, odio, no resiste más. En palabras muy mías, puedo decir que Dios está enojado, que no aguanta más, que llegó la hora, que esto es necesario,
que la peste mundial será necesaria para que vuelvan los ojos a Dios. Mis pequeños y pequeñas, admiro la voluntad de ustedes de venir hoy. Yo estoy aquí. ¿Mensajes de la Virgen proféticos o solo casualidad? No lo sé, no tengo ni idea. Sin embargo, es inquietante. Inquietante como en el año 2016 el padre Álvaro Puerta, quien dice escuchar y ver a la misma Virgen María allá en un pueblito de Boyacá que se llama Soracá, dijo que iba a venir lo que vino, esa enfermedad que hizo tanto daño, pero tanto daño a gran parte de la humanidad. Y es que la Virgen apareció en otros lugares del mundo diferentes a Europa, diferentes a América, territorios de ultramar lejanos, en donde dicen en las islas, por ejemplo en algunas islas como Guam o las Islas Vírgenes, que veían flotar a una mujer en medio del agua y que ayudaba a los marineros. Una de esas apariciones extrañas, tal vez la más extraña que trajo mensajes, fue la sucedida en Akita, una ciudad japonesa, entre 1973 y 1979. Ahí había una monja japonesa que se llamaba Agnes Katsuko Sasagawa. Y Katsuko Sasagawa dice que estaba rezando frente a una imagen de la Virgen hecha en madera, una imagen muy larga, grande. Hagan de cuenta, no parece la imagen que uno ve normalmente de la Virgen María, sino es como una estatua de madera. Y ella dice que en algún momento escuchó que algo la llamaba y se fue acercando lentamente a esa estatua y vio cómo empezaba a llorar, cómo caía agua, cómo caía una especie de líquido, y de repente ese líquido se convirtió en sangre y la Virgen empezó a llorar sangre. Eso sucedió en 1973. Para muchos es una realidad, para muchos seguidores. Sin embargo, la Iglesia Católica ha dicho que no hay ahí ningún milagro, que esa Virgen no es oficial, esa aparición de la Virgen. Sin embargo, escuchen muy bien esto, la Virgen María en ese año, en 1973, en el 74 y en el 79, mientras lloraba sangre, le dijo a esta monja, Agnes Sasagawa, una serie de profecías. Primero, que iba a haber una gran crisis en la humanidad, que gran parte de la humanidad, de las personas que vivimos sobre esta tierra, seríamos aniquilados, algo que no sucedió, que habría terremotos y desastres naturales en todo el mundo. Pues sucedió, vino un terremoto enseguida, pero mucha gente dice, pues siempre hay terremotos, que el mundo sería castigado por la falta de fe y por el pecado, y que la iglesia sería perseguida porque habría una gran crisis. Y esto sí es muy raro, porque la mayoría de los mensajes y profecías dicen efectivamente que va a venir una gran tribulación sobre la Iglesia Católica. Recordemos entonces, se me ocurre, a las profecías de los papas de San Malaquías, que ya haremos un podcast solo sobre ella, que dice que estamos sobre el borde, sobre el límite, que estamos en los últimos papas, porque viene uno que se llama Pedro el Romano y el mundo se va a acabar y vendrá el juicio final, las famosas profecías de San Malaquías. Pero no nos perdamos de lo que estamos hablando, y es de las profecías de la Virgen y de lo que sucede en Soracá, Boyacá. Antes de escuchar una profecía que lanzó el padre Álvaro Puerta a inicios de 2023, que es lo que viene en estos años según él, que le dice la Virgen María, que le entrega este mensaje a él, escuchemos algo de lo que sucedió en Akita, Japón, de lo que pasó cuando esta estatua de madera empezó a llorar sangre frente a la hermana Agnes Sasagawa. Escuchemos algunos fragmentos de la investigación que se hizo en ese tiempo y los supuestos mensajes urgentes que entregaba la Madre de Dios a la humanidad mediante esta vidente asiática. Una herida en forma de cruz apareció en el hueco de la mano izquierda de la hermana Sasagawa y comenzó a sangrar. El 6 de julio de 1973, una oración eucarística escrita por el obispo John Ito, ahora ordinario retirado de la diócesis de Niigata,
Era recitada en la capilla por la hermana Sasakawa y Nuestra Señora añadió la palabra verdadera al texto. Esta oración eucarística significa la importancia de la verdadera presencia de Jesús en la Eucaristía. Más tarde, ese mismo día, una herida sangrante apareció en la mano derecha de la estatua de Nuestra Señora en la capilla. El ángel guardián de la hermana le dijo que el correr de la sangre es significante para la conversión de pecadores y en reparación por los pecados. El 23 de septiembre de 1973, la estatua comenzó a sudar de la cara a los pies, los ojos anegados en lágrimas que corrían por su rostro. Un olor a fragancia dulce llenaba la capilla. Esto ocurrió muchas veces en la presencia de otros, incluyendo al obispo John Ito, quien hizo analizar las lágrimas por la mejor universidad del Japón. El examen probó que eran lágrimas humanas. La estatua lloró un total de 101 veces. Kijito Fujimoto, testigo ocular de los sucesos, describe su experiencia. Vi salir lágrimas que corrían por la cara de la imagen de la Madre Bendita y que llegaban a la base del globo. Llegué a probar las lágrimas y eran muy saladas. Esto me hizo pensar que la Madre Bendita debía tener un mensaje especial para mí y para otros. Cuando una madre derrama lágrimas frente a sus hijos es por una razón seria. Por lo tanto, pensé que cuando la Madre Celestial derramaba sus lágrimas a través de su imagen, era porque tenía un mensaje urgente para todos nosotros. De acuerdo a la hermana Sasakawa, la Virgen Bendita quiere reunir a las almas compasivas que pueden agradar a Dios con sus sufrimientos. Esto es exactamente lo que Nuestra Señora quiere aquí en Akita. Deben arrepentirse, comiencen a orar a Dios con corazones buenos y puros, conviértanse a Dios y entréguenle su vida. Es muy interesante porque la mayoría de los mensajes marianos hablan de conversión, hablan de rezar, pero también hablan de catástrofes terribles, que el mundo se va a acabar. No que se va a acabar en el fondo, perdón, que se va a sufrir mucho, y que vienen tragedias. Y sí, efectivamente las apariciones de las vírgenes o las comunicaciones, las mariofonías, se dan justo, escuchen muy bien, justo cuando viene una gran catástrofe. Y bueno, aquí en Colombia, para nuestros amigos de todos los países que nos escuchan, hay un lugar donde dicen que se aparece continuamente la Virgen, que ya lo he nombrado muchas veces. Es este pequeño pueblo de Boyacá, llamado Soracá. En los últimos años, el padre, que es el receptor o el vidente, el padre Álvaro Puerta, ha dicho varias cosas que se han cumplido. Y en los últimos meses ha venido dando predicciones bastante sombrías, extrañas, como que viene una gran tribulación, como que viene algo terrible, como que nos enfrentaremos a otro reto destructivo, destructor. Escuchemos al padre Álvaro Puerta en medio de una de sus misas campales contando lo que va a pasar. Esto fue registrado, vuelvo a decir, a inicios del año 2023. Acabamos de superar la pandemia. Hay tantos signos del cielo, pero nosotros no entendemos. Nos seguimos creyendo los grandes, los intocables, los que no pueden ser dañados por nada. Entendamos el lenguaje del cielo. El lenguaje del cielo es abrirnos los ojos, el entendimiento, para estar atentos y preparados. No sabemos qué viene luego. Hay tanta incertidumbre, hay tanta duda, hay tanto miedo. Preparémonos, porque vienen momentos muy difíciles. Más de los que hemos pasado, vendrán otros muy complicados. Vendrán otros momentos muy complicados. La nueva profecía de la Virgen de Soracá. No sé ustedes qué piensan. Por favor, escríbanme aquí abajo en los comentarios ustedes qué piensan. Escriban, díganme ustedes qué piensan. Además, por favor, compartan este podcast y denle like a esta publicación si les gusta. Hoy he hecho un podcast diferente que habla de las profecías y de las comunicaciones marianas. Hay quienes tal vez no les guste mucho este tema porque es un tema religioso. Para mí es un tema que también tiene que ver con el misterio.
Aquí en los audios de Cruz Escribiente yo les presento una gran cantidad de temas, desde asesinos en serie hasta encuentros ovni-alienígenas. Y eso se trata el misterio y eso es lo bonito. Y bueno, ya estamos terminando. Y quiero pedirles un favor. Quiero decirles a todos ustedes que me están escuchando, desde Guatemala, Estados Unidos, Japón, España, desde cualquier rincón del mundo donde estén, que me sugieran temas. Que si quieren narrar una experiencia paranormal, me lo digan. Mi correo es aecruzn@yahoo.es. Repito, aecruzn@yahoo.es. Y usted puede ser el próximo invitado aquí a los audios de Cruz Escribiente. Porque todos nosotros hacemos parte de una gran familia que le gusta el misterio. Porque todos nosotros buscamos ir más allá. Creemos en la posibilidad de la mente, del cosmos, de que hay algo que no es físico, que puede estar en cualquier lugar. Así como no es físico el amor no se puede pesar. Ustedes no pueden llevar el amor y pesarlo en una báscula. Eso no existe, es un sentimiento. Es algo que se siente de corazón, es algo que se siente adentro. Y yo, escuche muy bien, desde el lugar en donde estoy, aquí en el centro de Bogotá, le quiero enviar este mensaje a usted que me escucha en este momento. Yo, de verdad, no se lo puedo enviar, no le puedo enviar una libra, un kilo, un gramo de lo que le voy a decir. Pero yo, a usted, esté donde esté, por encima de todo, lo quiero mucho.